Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Objetivo principal: brindar información y datos curiosos de la Primera Guerra Mundial, para impartir conocimiento al lector y que se interese en saber más acerca del tema. Elaborado por Mellín Sotelo Isabela, Campa Ibarra Ivana, Cervantes Quirós Belén, Aguilar Martínez Jimena, Flores Alvarado María Fernanda. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX en el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión en las bases del camino para un escenario aún más. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial ha sido uno de los conflictos o acontecimientos más controversiales y violentos que ha ocurrido a lo largo de los años. Pero para poder analizar y comprender el cómo fue que pasó, tenemos que rescatar un poco de información que a continuación veremos. Como sabemos, la Gran Guerra fue un conflicto armado multinacional que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. Esta guerra inició el 28 de julio de 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, Bosnia, tras ser asesinados por Gavrilo Princip, integrante del grupo nacionalista Mano Negra. Esto ya que los nacionalistas serbios no querían que él los gobernara porque no era ni serbio y tampoco querían a un austrohúngaro, por lo que no les gustaba la idea. También odiaban el control que tenía ante ellos. Después de su asesinato hubo una gran crisis política, por lo que así empezó la guerra. Distintos países empezaron a unir a los frentes orientales y occidentales. Primero, Austria-Hungría inició los ataques contra Serbia. Los austrohúngaros creían que sería un enfrentamiento rápido y victorioso, pero el Imperio ruso, aliado a Serbia, le declaró la guerra atacando el frente oriental. Pero antes de ver el desarrollo de la guerra, debemos de tener en claro que hubieron unos acontecimientos anteriores que también detonaron la guerra. Se disolvieron las distintas alianzas que ya había antes por la llegada de nuevos países y además estas querían ser más poderosas de las que ya habían. El continente europeo se industrializó mucho por el desarrollo de diferentes tipos de armas. Esto los llevó a tener un nacionalismo más grande, por lo que lucharon por su territorio y cultura. También esto los llevó a un límite tal que se convirtieran en una potencia mundial. Aquí podemos observar cómo era Europa antes y cómo es Europa ahora. Se expandió el imperialismo europeo en una gran parte de África, así que eso hizo que tuviera más territorio, pero claramente África estuvo en desacuerdo con esto. Esto por la desigualdad de reparto que hubo, así que hubo un gran conflicto entre estos territorios. Para todo esto, Reino Unido y Francia eran las naciones con mayor dominio colonial. Para Alemania este fue un gran momento, ya que su desarrollo aumentó mucho y sobre todo en el mercado mundial. Después de una guerra en la que participó Francia, se le retiraron dos territorios, uno que era Lorena y otro Alsacia, y estos fueron anexados al Imperio Alemán, por lo que Francia decidió recuperar esos territorios perdidos en el Tratado de Versalles, y en este Alemania fue obligado a cederle y devolverle estos territorios a Francia. La Triple Alianza fue un acuerdo secreto firmado en 1882 entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, renovado periódicamente hasta la Primera Guerra Mundial y al que acabó sumándose el Imperio Otomano. El objetivo del pacto era mantener el aislamiento de Francia y acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Francisco Fernando, 1863 a 1914, archiduque de Austria, sobrino de Francisco José y heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El asesinato de Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo durante un traslado en comitiva hasta la capital de Bosnia fue perpetrado por
Gavrilo Princip, militar de la Mano Negra, un grupo terrorista serbio. El asesinato se produjo en la mañana del 28 de junio de 1914 y es considerado como el detonante del inicio de la Primera Guerra Mundial. El Barón Rojo, 1892 a 1918. Es el más famoso as de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, hijo de una familia de la nobleza prusiana, comenzó a la temprana edad de 11 años a formarse militarmente. Antes de enrolarse a la Fuerza Aérea Alemana, fue oficial de caballería y combatió brevemente en la Guerra de Trincheras. En octubre de 1915, tras únicamente 24 horas de entrenamiento, emprendió su primer vuelo solo. Un mes más tarde recibió su primera Albatros avión con el que enseguida derribó 6 cazas enemigos. En abril de 1918, tras derribar a un total de 80 aviones de combate, máximo en la historia, Richthofen fue derribado por aeronaves británicas al entrar demasiado en el espacio aéreo del Reino Unido, persiguiendo a Wilfrid May, aviador canadiense principal enemigo del Barón Rojo en cuanto a aeronaves derribadas. Mata Hari, 1876-1917. Mata Hari era el nombre artístico de la bailarina erótica y prostituta holandesa llamada Gertrude Margaret Zell. Su nombre se convirtió en sinónimo de espionaje y fue asesinada por los franceses acusada de pasar información a tropas alemanas, aunque nunca quedó claro si fue culpable o no de tales actos. Aunque no se sabe mucho acerca de las actividades de espionaje, se dice que un cónsul alemán le ofreció dinero a cambio de información francesa. Ella misma declaró que proporcionó a los alemanes información desfasada cuando fue interrogada por los servicios de inteligencia franceses. Declaró públicamente que Francia le había pagado para ejercer de espía en Bélgica cuando estuvo ocupada por fuerzas alemanas. Todo apunta a que se convirtió en un agente doble, aunque el resultado fue fatal para sus intereses dado que el 15 de octubre de 1917 fue ejecutada. Francisco José I, emperador de Austria-Hungría. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, guiado por los consejos de sus asesores y animado por el Kaiser alemán Guillermo II, le declaró la guerra a Serbia, acto que desencadenó las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. La Triple Entente fue una alianza militar establecida entre Francia, Rusia y Gran Bretaña, los cuales, influenciados por las tensiones continentales y las crisis balcánicas de fines del siglo XIX, decidieron formar esta coalición para garantizar su seguridad ante posibles agresiones de otros estados. Tenía como objetivo hacer frente a la Triple Alianza. Lawrence de Arabia, 1888 a 1935. El nombre real de este personaje fue Thomas Edward Lawrence, nacido en Gales en el año 1888. Lawrence estudió arquitectura y arqueología y se dedicó a viajar y a estudiar numerosos lugares tanto de África como del oeste de Asia, Arabia o Siria, realizando mapas de las zonas que visitaban que fueron enormemente útiles durante la guerra entre Gran Bretaña y el Imperio Otomano. Se le asignó un papel de oficial del Servicio de Inteligencia británico durante la guerra. Asentado en Egipto durante ese periodo, acompañó a un diplomático británico a Arabia, donde el emir de la Meca estaba planeando una revuelta contra el Imperio turco. Lawrence convenció a las autoridades británicas del interés de ayudar a los árabes. Él mismo se encargó de liderar la guerrilla contra los turcos y logró la liberación de Arabia del dominio turco. Gavrilo Princip, 1894 a 1918. Gavrilo Princip fue un joven militante del grupo terrorista serbio Mano Negra. Perpetró uno de los asesinatos más importantes de la historia, el del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo. La matanza realizada el 28 de junio de 1914 fue el principal detonante de la Primera Guerra Mundial, puesto que se tradujo en la declaración de guerra por parte de Austria a Serbia, lo que dio comienzo a una cadena de declaraciones de guerra debido al sistema de alianzas que había surgido durante el periodo denominado Paz Armada.
pasó la guerra en prisión hasta que murió víctima de tuberculosis en el año 1918. Wilson Thomas Woodrow, 1856 a 1924. Presidente de los Estados Unidos de América, 1913 a 1921. Mantuvo la neutralidad estadounidense hasta que Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones en 1917 y comenzó a hundir mercantes norteamericanos. A comienzos de 1918, preparó un plan de paz de 14 puntos que alentó a Alemania a solicitar el armisticio. Fue responsable en gran medida del establecimiento de la Liga de las Naciones y se sintió profundamente decepcionado cuando el Congreso rehusó aceptar el ingreso de los Estados Unidos de América como miembro de dicha organización. Zar Nicolás II. Fue el último emperador de Rusia, gobernando desde la muerte de su padre Alejandro III en 1894 hasta su abdición en 1917 como resultado de la Revolución Rusa. Durante su reinado, el Imperio ruso sufrió un declive económico y militar ajenos a su conocimiento, lo que, aunado a su esoterismo, llevó al colapso del régimen. ¿Cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial? La Guerra Mundial fue consecuencia de revoluciones y guerras empezadas desde 1848, las cuales dieron pie a la creación de la Triple Alianza en 1882. Esta estaba conformada por Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Esto causó que otros países, para poder protegerse en caso de guerra, crearan la Triple Entente, la cual consistía en una alianza militar. Los países que conformaban esta eran Francia, Reino Unido y Rusia. La Primera Guerra Mundial da inicio el 28 de julio de 1914 debido a malentendidos con el asesinato del archiduque. Posteriormente, el 30 de julio del mismo año, comenzó el Plan Schlieffen. Para el 2 de agosto del mismo año ya hay potencias aliadas y potencias centrales. En mayo de 1915, Estados Unidos se integra a la guerra con el propósito de dar fin a esta, que se llevaba de manera submarina. Posteriormente, en mayo de 1916, empiezan alianzas secretas, pues inician varias batallas. Entre ellas está la Batalla de Verdún. En enero de 1917, Alemania envía el telegrama Zimmermann a México con el fin de crear una alianza contra Estados Unidos. Sin embargo, el mensaje es interceptado y Estados Unidos se prepara para la guerra. Este acontecimiento tan importante se separó en 4 fases o etapas, de las cuales daremos una pequeña introducción, ya que más adelante en el video se desarrollarán a fondo. Estas etapas se abarcan desde los primeros movimientos conducidos por Alemania en 1914 hasta la crisis económica y social generada al fin del conflicto. Como ya sabemos y antes mencionado, el detonante de esta guerra fue que en 1914 en Sarajevo, el heredero al trono austriaco Francisco Fernando y su esposa son asesinados. Una vez iniciada la guerra, la primera etapa se denomina Guerra de Movimientos, la cual se trató de un plan estratégico denominado Schlieffen, que fue puesto en marcha por el ejército de Alemania en 1914. A través de este plan, Alemania envió tropas a Bélgica para llegar finalmente a Francia y tomar París en su poder. La segunda etapa, denominada Guerra de Trincheras, fue una táctica empleada por el frente oriental y el frente occidental, en la cual los rivales cavaban trincheras profundas en el terreno de la lucha para resguardarse y limitar la avanzada de las tropas enemigas. Asimismo, la tercera etapa es denominada Crisis de 1917. En el año de 1917 fue adoptada una política de guerra submarina completa a manos del alto mando militar de Alemania. Esta política no fue beneficiosa ni organizada, sino que produjo la entrada de Estados Unidos en el conflicto bélico en pocos meses, lo cual generó que dicha estrategia fallara luego de un año de ser puesta en marcha. Finalmente, la cuarta y última etapa fue denominada Fin de la Guerra.
ya que después de los crueles y duros años de la guerra, los dos bandos quedaron despedazados y tuvieron que enfrentar una fuerte crisis económica y social. Asimismo, firmaron un tratado de paz llamado Tratado de Versalles, el cual finalizó la guerra. Fase 1. Guerra de movimientos. Se trató de un plan estratégico denominado Schlieffen, que fue puesto en marcha por el ejército de Alemania en 1914. A través de este plan, Alemania envió tropas a Bélgica para llegar finalmente a Francia y tomar París en su poder. Los alemanes encontraron oposición y resistencia por parte del ejército de Bélgica, junto a las fuerzas británicas y francesas. Pero esto no les impidió llegar a su destino, ya que pudieron cruzar la frontera próxima a la ciudad de Maubeuge. Luego de luchar en el primer enfrentamiento, la batalla del Marne, y después en las operaciones militares denominadas Carrera al Mar, los combatientes del frente occidental se cubrieron en trincheras. Esto convirtió la guerra de movimientos en una batalla de posiciones estratégicas en el terreno de combate. Los alemanes lograron ocupar el territorio que conquistaron y se encontraron con oposición en la localidad, pero los reprimieron sin piedad con todos los recursos que disponían. En 1918, una gran ofensiva de las tropas aliadas logró romper con la defensa alemana. Dichas tropas estaban bajo el mando exclusivo del mariscal francés Ferdinand Foch. Esto conllevó a la desocupación de los territorios conquistados. Fase 2. Guerra de trincheras. La guerra de trincheras fue una táctica empleada en la Primera Guerra Mundial por el frente oriental y el frente occidental, en la cual rivales cavaban trincheras profundas en el terreno de la lucha para resguardarse y limitar la avanzada de las tropas enemigas. Después de una temporada de rápidos movimientos y estrategias y de mucha inversión en recursos empleados, los países en disputa se dieron cuenta de que era difícil que la guerra terminara con rapidez. Debido a las tácticas empleadas, se creó la línea de Hindenburg, que era una línea de trincheras de más de 700 kilómetros que separaba a Francia del ejército alemán. Se cree que unos 2.490 kilómetros de línea de trincheras fueron hechas mientras se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Estas tenían 1 o 2 metros de anchos y 3 de profundidad. El día a día de los soldados que vivían en las trincheras era muy complejo, ya que las condiciones climáticas muchas veces eran adversas. Las trincheras se inundaban y se hacían pantanosas debido a las lluvias. Así que el ambiente en el que se movían era inmundo. Habían plagas como ratas, que se comían las reservas de alimentos, ranas y piojos que causaron enfermedades. Estas condiciones de humedad y fango imposibilitaban los desplazamientos de las tropas en las trincheras. Dichas condiciones podían causar una enfermedad conocida como pie de trinchera, en la que se debía amputar el pie en muchos casos. A la vez, el frío era implacable. En muchas ocasiones, los soldados perdían dedos de las manos o de los pies, a causa del congelamiento. El frío también cobró algunas vidas.
Fase 3. Crisis de 1917. En el año 1917 fue adoptada una política de guerra submarina completa a manos del mando militar de Alemania. Esta política no fue beneficiosa ni organizada, sino que produjo la entrada de Estados Unidos en el conflicto bélico en pocos meses, lo que generó que dicha estrategia fallara luego de un año de ser propuesta en marcha. A la vez, el ejército británico se preparaba para investir con una ofensiva estratégica en Passchendaele, y la misma terminó siendo un fracaso que le costó muchos recursos. En ese mismo año, Rusia abandonó la guerra a causa de las dos revoluciones que se establecían en su territorio. El hecho de que la Primera Guerra Mundial tuviera una duración mayor a lo estimulado en diferentes problemas internos entre los países y en múltiples protestas, algunos de los hechos más relevantes que ocurrieron en 1917 en cada país son los siguientes. Gran Bretaña sufrió muchas huelgas por parte de soldados y trabajadores que se encontraban extenuados a causa de la larga duración del conflicto. Rusia, debido a los diferentes eventos internos que presentaba el país, tales como la Revolución Rusa y la Revolución Bolchevique, la nación se vio obligada a abandonar la guerra. Alemania, se dieron divisiones y dispuestas entre grupos que estaban en pro de terminar la guerra y acabar con el sufrimiento, y de otros que defendían la continuación de la misma. Esto causó una división política en la nación. Imperio Austrohúngaro experimentó luchas separatistas y muchas revueltas, y tuvo que ser capaz de mantener el fuego activo entre dos diferentes. Estados Unidos entró a la guerra a causa de las amenazas alemanas. Fase 4. Fin de la Primera Guerra Mundial. Después de los crueles y duros años de la guerra, los bandos quedaron despedazados y tuvieron que enfrentar una fuerte crisis económica y social ocasionada por la inversión y deterioro. El Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro terminaron aniquilados, a diferencia del grupo de aliados que recibieron el soporte de Estados Unidos. Los problemas internos de los dos imperios generaron la separación del Imperio austrohúngaro, que se redujo a la República de Austria en el año 1918. Por otro lado, estando Alemania sin ayuda y vencida por la intervención de Estados Unidos, finalmente firmó un acuerdo de paz, y el terminó por rendirse a finales del mismo año.